Sean bienvenidas y bienvenidas a la sesión 163 del año 33 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa Sinvestav IPN, el seminario de los jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias Henry Chávez Martínez, quien impartirá la conferencia titulada Ampliación del universo de asíntota en una comunidad de profesores de matemáticas en formación inicial, el papel de los diseños de situación escolar. Henry es profesor de matemáticas en el grado de licenciatura por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras, maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Sinvestav, México. Ha sido ponente y tallerista en congresos nacionales e internacionales como el Congreso de Matemática Educativa en Honduras, el Club de Matemática Educativa Latinoamericana, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELMED, el Encuentro Internacional de Enseñanza del Cálculo, Escuela de Invierno en Matemática Educativa. Actualmente participa en un proyecto sobre actitudes sobresalientes y actitudes con tecnología para la Secretaría de Educación de Guanajuato bajo la dirección del doctor Francisco Cordero. Aprovechamos para recordarles a nuestros asistentes que tanto aquí en Zoom como en Facebook pueden hacer sus comentarios al final de la presentación o bien realizar preguntas. Sin más por el momento, los dejo con el maestro en ciencias Henry Chávez Martínez. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Esther, por tu presentación. También quiero agradecer a la organización del seminario por la invitación a este seminario, porque es un espacio muy importante, ¿verdad? Para compartir nuestras experiencias. Justamente la invitación fue para compartir un poco sobre mi proyecto de investigación. Entonces voy a compartir pantalla. Y bueno, si hay algún problema que no se ve, me lo dicen. Justamente quise llamar de esta manera la presentación. El título de mi tesis no lleva este título, pero yo le quise dar este realce porque yo considero, consideramos que este es como el mayor aporte de la investigación, ¿verdad? Este fue el mayor aporte de la investigación, la ampliación del universo de asíntota en una comunidad de profesores de matemáticas en formación inicial. Y pues de repente hablar también un poco del papel que juegan los diseños de situación escolar, que es un constructo que trabajamos en nuestro programa de investigación. Les voy a mostrar un poco acerca de lo que se hizo, qué buscábamos, cómo lo hicimos, qué se encontró y cuál es el aporte del proyecto de investigación, y de repente pues algunas ideas de lo que puede desencadenar esto. Un pequeño preámbulo que quiero dar es acerca de esta noción matemática de la asíntota. Justamente en muchos de los eventos que participamos, iniciábamos con esta pregunta de qué es la asíntota. Y justamente también en nuestro diseño de situación escolar, esta es una de las preguntas que pertenecen a la primera etapa. Y si nosotros nos hiciéramos la pregunta ahorita, de repente muchas de las ideas que podrían estar presentes es justamente la idea de que la asíntota es una recta a la cual una función se acerca pero no corta, por ejemplo. Y esto pues se debe a que la matemática escolar privilegia esta representación gráfica, ¿verdad?, de la asíntota como una recta, y esto pues realmente ha hecho difícil la construcción de otro tipo de asíntotas o comportamientos asintóticos curvos o senoidales de una función, y por lo tanto pues también no permite alcanzar esta generalidad del concepto de asíntota. Uno de los primeros trabajos a los que tuvimos acercamiento, ¿verdad?, como inicio de nuestra investigación, fue el trabajo de Domínguez, en el cual pues él habla sobre el prototipo de funciones que son favorecidas en la enseñanza de la asíntota.
Y pues él hace un análisis de la obra de Euler, Introducción al análisis del infinito, donde destaca que la asíntota es un comportamiento, o sea, que la asíntota realmente es un comportamiento en el infinito de las ramas de ciertas curvas. Y pues también habla de que en el estatus epistemológico de la matemática escolar, esto no está presente y nosotros lo adoptamos como una invisibilidad de estos argumentos o de estos significados. El trabajo en el que nosotros estamos, que desarrollamos en mi proyecto de investigación, tratamos un argumento gráfico, ¿verdad? Ponemos en juego un argumento gráfico, una categoría de conocimiento le llamamos, que es la categoría de comportamiento tendencial de funciones. Y a partir de los trabajos de Domínguez y también en Cordero y Domínguez 2001, se habla de que esta categoría es la herramienta seleccionada por la actividad humana para construir el concepto de asíntota de una función. Entonces nosotros luego hacemos, eh, revisamos algunos trabajos que dan cuenta de los usos de la asíntota en comunidades de conocimiento matemático. Y entonces luego con esto empezamos a trabajar pues el diseño. De manera general, lo que se hizo fue eso, un diseño de situación escolar, ¿verdad? Que en nuestro programa estos se reconocen como procesos de transformación del discurso matemático escolar. Y estos vienen a conformar marcos de referencia que van a permitir rediseñar ese discurso y que presumimos representan un cambio educativo de la matemática. Los diseños de situación escolar eh, para nosotros constan de dos elementos importantes. Uno de ellos es la epistemología o la base epistemológica. En ese caso ponemos en juego las categorías de conocimiento matemático y para el caso de esta investigación fue esta categoría de comportamiento tendencial de funciones, ¿verdad? Y que también está reportado en trabajos previos. Otro de los elementos importantes en el diseño de situación escolar, además de la epistemología, es una perspectiva de tratamiento, ya que nosotros identificamos o partimos también de los tres fenómenos que son provocados por el discurso matemático escolar. Eh, Estos fenómenos son la adherencia, la exclusión y la opacidad, que son los que están reportados. Entonces nosotros eh, tratamos de confrontar o o sea, de abordar este fenómeno de la opacidad, el cual consiste en no considerar otro tipo de argumentaciones, otro tipo de saberes de la gente. Ese fenómeno de opacidad, al opacar, ¿verdad? O invisibilizar estas argumentaciones, entonces con una perspectiva de socialización buscamos rescatarlas y hacer o establecer relaciones entre la matemática escolar, o sea, la matemática que se aprende en la escuela y la matemática del cotidiano de la gente. Y en ese sentido, esta idea de socialización contemporánea es para distinguirla de la acepción clásica de socialización, ¿verdad? Que el núcleo es la relación entre individuo e individuo y en este caso es conocimiento, conocimiento. Recurrimos al modelo de socialización de Gómez 2015, en la cual propone que para dar cuenta de este proceso de socialización del conocimiento, eh, se debe de tratar de dar cuenta de tres procesos. Ella establece que estos procesos son el proceso funcional, historial e institucional. Y estos vienen a dar cuenta del uso, construcción y organización del conocimiento. La investigación se realizó con una comunidad de profesores de matemáticas en formación inicial y consideramos que logramos ampliar el universo de asíntota. Y la ampliación se dio en qué sentido. Bueno, eh, pasando de una epistemología que predomina, que da un privilegio a la asíntota como recta, y el considerar que no hay referentes de la realidad para dar significado a la asíntota, la ampliación se da en el reconocer comportamientos asintóticos curvos y también momentos de transversalidad entre dominios. Porque como veremos más adelante, pues los dominios y las situaciones específicas jugaron un papel importante. Y esto permitió ampliarlo a una epistemología del cotidiano que va a estar en relación con la epistemología escolar, trastocándose,
¿verdad? Pero en este sentido hablamos de lo asintótico, al reconocer estos significados en otros dominios del conocimiento. Para ello, pues nos tratamos o nos trazamos, perdón, la pregunta de investigación, la cual fue cómo se dan estos procesos de socialización de lo asintótico en una comunidad de profesores de matemáticas en formación inicial al enfrentarse a un diseño de situación escolar. Y para lograr esta pregunta, pues establecimos algunos objetivos en la construcción de un diseño con perspectiva de socialización. Si bien la construcción de un diseño es un paso, ¿verdad? Porque también es un instrumento que nos permitió analizar, ¿verdad? Lo que queríamos hacer, pero darle la perspectiva fue uno de los objetivos, porque en el programa se han trabajado diseños con al menos tres perspectivas que atienden cada uno de los fenómenos. Y esas perspectivas son, por ejemplo, la identidad disciplinar, la dialéctica exclusión-inclusión, y en este caso, en nuestro diseño fue la socialización. Y eso estaba basado en una epistemología que se condensa en una situación núcleo de transformación que permite pues la emergencia de argumentos sobre comportamiento tendencial. Y el segundo objetivo fue dar cuenta, bueno, analizar los procesos funcional, historial e institucional que vivieron los profesores de matemáticas en formación cuando se enfrentaron al diseño. ¿Cómo hicimos esto? En un primer momento se reconoce la categoría de comportamiento tendencial. Como les mencioné anteriormente, un primer acercamiento fue el trabajo de Domínguez, 2003, donde él da cuenta de la resignificación de la asíntota en tres momentos, al reconocer que las asíntotas, en un primer momento reconocer que todas las asíntotas son rectas, en un segundo momento reconocer que no todas las asíntotas son rectas, sino que hay comportamientos asintóticos curvos, y un tercer momento reconocer que la asíntota también tiene rapidez, no solo forma. Esto pues nos llevó en este primer momento a una confrontación con lo habitual de la enseñanza de la asíntota. También hicimos revisiones de algunos libros de texto, ¿verdad? En la cual pues encontramos y confrontamos con estas ideas. En un segundo momento, a partir de este trabajo de Domínguez, entonces decidimos trabajar con tres situaciones, darle un papel importante a las situaciones específicas en tres dominios específicos. En este caso, a partir de los trabajos de Mendoza 2020 y Soto y Vilches. Esto nos permitió pues, seleccionar estas tres situaciones. Una de ellas es el control de temperatura de un foco en la ingeniería biónica, la capacidad de soporte poblacional en la biología, y después de eso encontramos que en la epidemiología hay una noción de dinámica de una epidemia y de número básico de reproducción que coincidía esta epistemología con lo que nos interesaba para hablar de asíntota, de lo asintótico. O sea, se reinterpretó esta epistemología de usos y se condensó, y luego a partir de esto se trabajó en el diseño de cada una de las tareas. En un tercer momento, pues se recurrió a construir, se procedió a construir el diseño de situación escolar en tres etapas. La primera de ellas fue un diseño preliminar. Después de eso, hicimos un pilotaje que nos permitió mejorar y modificar ciertas preguntas o ciertas tareas. Y luego una tercera etapa donde se llevó la puesta en escena del diseño de situación escolar. Fuera de esto también vale destacar que en muchos eventos realizamos talleres con docentes, con investigadores también, y también esto nos permitió ir enriqueciendo nuestro diseño, ¿verdad? Eso como de manera complementaria. El cuarto momento, que es la puesta en escena del diseño de situación escolar, se realizó pues con una comunidad de estudiantes, 5 estudiantes de docencia de la matemática en Honduras, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de los cuales 3 eran mujeres y 2 eran hombres. Se desarrolló a través de Zoom, dadas las condiciones de emergencia mundial por el coronavirus,
em, la duración de la puesta en escena fue de 4 horas. Y además de eso, lo complementamos con una entrevista no dirigida como elemento etnográfico para ampliar pues las respuestas y el desarrollo de la comunidad. Eh, Consideramos que fue un estudio de caso instrumental que nos permitió pues demostrar, ¿verdad?, cómo se daba esa resignificación y esa emergencia de la categoría comportamiento tendencial. Y como unidad de análisis recurrimos al modelo de comunidad de conocimiento matemático. Y eso nos permitió caracterizar lo propio de esta comunidad, que fue una comunidad de profesores de matemáticas en formación inicial. Un quinto momento, pues ya fue el análisis de los datos con todo lo que sucedió en el momento 4, que también fue dividido en 3 secciones. En la sección 1 damos cuenta de elementos de opacidad en la comunidad, y esos elementos fueron lo hegemónico y la falta de marcos de referencia. Lo hegemónico en el sentido de el privilegio de la recta, y la falta de marcos de referencia de la realidad en este caso. La sección 2 analizamos, entran en juego las situaciones específicas que mencioné anteriormente, el control de temperatura de un foco, la dinámica poblacional y el caso de la epidemiología. Y entran en juego estas situaciones para dar cuenta del proceso funcional e historial. En este caso es el uso y construcción del conocimiento. Convino analizar estos dos procesos de forma simultánea, dado que las situaciones específicas son las que propiciaron el uso del conocimiento en la comunidad, y la resignificación que se dio es producto de ese debate entre lo que hacen y cómo lo hacen en cada una de los usos. En la sección 3 analizamos el proceso institucional, que lo que da cuenta es la emergencia de la categoría comportamiento tendencial de funciones. Para dar cuenta de estos procesos recurrimos a lo que dice Pérez Ochte 2021, quien dice que rendir cuentas de algún proceso significa identificar expresiones asociadas a cada proceso. Entonces, en ese sentido, partimos del trabajo de Pérez Ochte y lo adaptamos, ¿verdad?, para establecer ciertos cuestionamientos que iban a dirigir el análisis de estos procesos. Y estos permitieron caracterizar este proceso de socialización, los procesos funcional, historial e institucional, a través de estos cuestionamientos, como por ejemplo cómo usan la asíntota, qué significan en cada situación, cuáles son los funcionamientos de este conocimiento, es decir, qué es lo que hacen, qué tipo de actividades o procedimientos hacen, además de cómo surgen, eh, cómo debaten entre los usos entre un uso de la asíntota en una situación, en un dominio y en otro dominio. Cuáles fueron los procedimientos y cómo al final, pues cómo emerge la categoría de comportamiento tendencial y su relación con la asíntota. ¿Qué fue lo que encontramos en nuestra investigación? Pues como lo dijimos, el análisis se desarrolló en 3 secciones, entonces los resultados también lo presentamos en 3 secciones. Los elementos de opacidad con respecto a lo hegemónico. La comunidad mostró que la recta tiene un papel hegemónico en sus argumentaciones gráficas cuando definen asíntota, dado de que una de las preguntas fue esa: ¿qué es la asíntota y qué tipos de asíntotas conocen? Por ejemplo, la profesora 2 indicó que la asíntota es una recta a la que se aproxima continuamente la gráfica de una función, mientras que otra profesora respondió que es una línea recta que se prolonga de forma indefinida y se acerca progresivamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla. Es justamente lo que mencionaba anteriormente cuando presenté en el preámbulo qué es la asíntota, y estas ideas de línea recta y de que se acerca y nunca la corta, pues sí están presentes en el discurso de la matemática escolar. Los tipos de asíntotas que manifestaron pues fueron la asíntota vertical, horizontal y oblicua. Cuando se les preguntó acerca de cómo enseñarían la asíntota, encontramos que no hay referentes de la realidad para resignificar la asíntota. Por ejemplo, la profesora 2 indicó o respondió que la enseñaría a partir de un ejemplo donde se aplique el concepto. Esta idea o este sentido de aplicar el concepto está presente a través de ejemplos gráficos,
no hay referencias de la realidad que favorezcan al uso de la asíntota. Perdón. En la segunda sección de los resultados, en el uso y construcción, donde hablamos de los procesos funcional e historial, pues vamos a ejemplificar con la situación específica 1, que fue lo que encontramos. En esta situación específica 1, que es sobre el control de temperatura de un foco, la situación habla sobre una temperatura que se busca, la temperatura de un foco que se busca mantener o alcanzar y mantener en el tiempo, ¿verdad? Esa temperatura que se va a alcanzar y mantener es una temperatura de referencia. Esto se hace a través de un sistema de encendido y apagado, que la comunidad en el trabajo de Mendoza, la comunidad que ella estudió, ellos hablan sobre el sistema, el control on-off. Esto lo que hace pues es restablecer la temperatura del foco cuando se compara con la temperatura de referencia, y esta comparación determina un error que controla el encendido del apagado del foco y también la temperatura. Entonces, al presentarle esta situación a la comunidad de profesores y se les pregunta además de que describan el comportamiento de la temperatura del foco, algunas ideas que aparecieron están en términos de la estabilidad. Por ejemplo, la profesora 1 habla de que la gráfica de la temperatura del foco cuando T tiende al infinito, y en este sentido habrá que entender, o debíamos, o era necesario comprender que T tiende al infinito significa valores prolongados del tiempo, dada la situación específica y el contexto. En este caso, entonces, eh, la profesora dice que la gráfica de la temperatura del foco cuando el tiempo tiende al infinito se empieza a estabilizar con respecto a la gráfica de la temperatura de referencia. En la entrevista se ahonda sobre esta respuesta y se le pregunta en qué sentido habla de estabilidad, y la profesora habla sobre, o sea, su idea de estabilidad es, para justificar esta situación, es que la temperatura del foco ya no es tan sube y baja, sino que tiene un comportamiento similar al de una asíntota que se va acercando cada vez más. Esta idea de estabilidad es importante, más adelante veremos en la organización, que es el tercer momento de los resultados, porque es importante esta idea. Otra de las cosas que se les pidió también fue escribir una expresión que relacionara estas tres funciones: la función de temperatura de referencia, la función de temperatura del foco y también la función error. Entonces, la profesora 1 comparó la temperatura del foco y la temperatura de referencia a través de la resta para determinar el error. De hecho, la comunidad en general lo hizo así. Y esto lo llevó a modelar un patrón, un modelo, donde expresan la temperatura del foco como la suma de la temperatura de referencia más algo, que en este caso es el error, o la función error. Y esto fue a partir de la resta como procedimiento. La variación de parámetros fue importante en este caso, dado de que nosotros en el programa, en una de las, o sea, como resultado tenemos toda una epistemología del cálculo que consta de situaciones. Nosotros agarramos una de estas situaciones, que es la situación de transformación, y es donde está condensado el argumento comportamiento tendencial. Y en esta situación la variación de parámetros es importante porque le permite establecer relaciones entre las funciones. Al variar una de las funciones, en este caso, a la comunidad se trabajó con ellos en la variación de la función de la función de error. Y esto les permitió entonces organizar comportamientos asintóticos, es decir, construir funciones que fueran asintóticas a una función asíntota que en la situación pues corresponde a la temperatura de referencia. Esto dotó de significado a la asíntota, ¿verdad?, como la reproducción de una temperatura deseada que se debe de alcanzar y mantener en el tiempo. Y fueron necesarias algunas condiciones que la misma comunidad dio. Cuando se les preguntan cuál debe ser el comportamiento del error, es decir, de la función error, para mantener la temperatura del foco lo más cercano posible a la temperatura de referencia, entonces se da la condición, o surge la condición, de que el comportamiento del error debe de ser cada vez
menor hasta llegar a cero, para poder mantener la temperatura del foco lo más cercano posible a la temperatura de referencia. En otra de las preguntas también se les pide que construyan una función asintótica. En este caso se les pide que definan una función de temperatura de referencia K cualquiera, constante, y que a partir de esto construyan esta función de temperatura del foco tal que el límite el límite de esa función, ¿verdad? Sea cuando t tiende al infinito de esa función sea la temperatura de referencia que definieron previamente. Entonces, uno de los profesores propone f, f de t igual a e a la negativo t. Entonces se les pregunta, bueno, esa fue la función que les sumaron acá, ¿verdad? Para que el límite de la suma fuera acá. Entonces se le pregunta que cómo concluye que f de t igual a e a la negativo t es una función que cumple con esa condición. Entonces, la profesora en este caso hace referencia a que como tiene un exponencial en general, entonces si lo tiene elevado a un exponente negativo, su tendencia es a cero. Y por lo tanto la suma de estas dos funciones va a ser hacia la constante que había definido previamente. Se les preguntan si esa función puede ser otra y bueno, en este caso, como en la comunidad docente estuvo variando parámetros, pues sí logran concluir de que sí podrían ser cualquier otra cuyo exponente sea t. El comportamiento siempre va a ser hacia acá. Por lo tanto, la comunidad, al variar la función del error, logra construir funciones asintóticas a la temperatura de referencia definida. Es decir, logra organizar comportamientos. En la entrevista también, de manera complementaria, se les preguntó acerca del comportamiento de ciertas funciones. Por ejemplo, se le preguntó acerca de la tendencia de esta función, e a la negativo 2t más 4. Entonces la profesora 1 habla de que su tendencia es hacia el infinito, pero cuando se le pregunta específicamente cuál es su tendencia, menciona que pareciera que es hacia 4. Y justamente al final logra concluir que esto es porque el comportamiento de e a la negativo 2t es hacia 0. De la suma, su tendencia es hacia 4. En la situación específica 2, que en este caso es sobre la capacidad de soporte poblacional, la situación se presenta de la siguiente manera. En este caso está en el dominio de la biología. Y la noción de capacidad de soporte hace referencia al potencial abiótico sobre el que fluctúa una población y representa el número máximo de individuos que puede sostener ese hábitat. Y entonces cuando esto rebasa la capacidad de soporte, produce una sobresaturación y lo que provoca escasez de recursos, fenómenos como la emigración, muertes y otras formas que restablecen la población. Entonces esto establece una relación entre dos funciones, en este caso la capacidad de soporte y la población. Esto es lo que se le presenta a la comunidad y el tipo de preguntas o el tipo de tareas fueron como parecidas, en este caso, a las que se hicieron en la situación específica 1, acerca del comportamiento en el infinito, de las condiciones, el variar la función o el parámetro. Entonces, nosotros vemos que ellos logran este patrón de construcción, logran resignificarlo, en este caso en la situación específica 1, el patrón es, el modelo fue expresar la temperatura del foco como la suma de la temperatura de referencia más el error, y en la situación específica 2 logran también a través del procedimiento de la resta, de la comparación por resta, determinar el modelo de población igual a capacidad de soporte más algo que en este caso es la sobresaturación. Justamente estas dos ideas, hasta el momento, estas dos situaciones específicas, lo que vemos es que hay una forma de comparación que es la resta, que permite reproducir tendencias al variar parámetros o al variar funciones asintóticas y determinan un primer criterio de asintoticidad. Hasta el momento hay una ampliación del universo de asíntota, porque en las discusiones
sucedió que en algún momento algún profesor también se preguntaba o se le preguntaba si había algún problema con el hecho de que la función asintótica corta la función asíntota. Al revisar el criterio o la definición de asíntota, ellos ven que sí cumple la definición de asíntota y aunque la esté cortando la cumple, entonces significa entonces que no hay ningún problema con que la función asintótica corte a la asíntota. En este caso, la población, la función de población corta muchas veces, infinitas veces a la población de capacidad de soporte, ¿verdad? Pero es un comportamiento asintótico. Entonces, este primer criterio de asintoticidad, que es el criterio de la resta, donde el límite, cuando t tiende al infinito, de la diferencia de dos funciones es igual a cero, este, es lo que, es lo que resultó en estos dos procesos, proceso funcional e historial, donde se está dando cuenta del uso en cada una de las situaciones específicas. Por ejemplo, el proceso funcional en este caso de lo que da cuenta es cómo usaron en cada una de las situaciones. En la asíntota, en la primera situación fue reproducir una temperatura deseada y en la segunda situación fue reproducir la tendencia de una dinámica poblacional. Entonces, la forma de comparar en ambas situaciones, la forma de comparar las funciones fue a través de la resta y determinando ya sea el error de la temperatura del foco o la sobresaturación a través de el límite de una diferencia. Esto, además de toda la discusión que se dio respecto a que la asíntota puede cortar a la función la función asintótica puede cortar infinitas veces, puede cortar y puede cortarla infinitas veces a la asíntota, y que los comportamientos no solo son rectas, sino comportamientos asintóticos. Hasta el momento representaba en este momento del análisis una primera ampliación del universo de asíntota, donde la comunidad reconoce esos comportamientos. En una tercera situación específica, eh, aquí hay un cambio, o sea, bien notorio con respecto a las primeras dos situaciones, y lo vamos a mostrar al explicar la situación. Se les presenta en el caso de la en esta tercera situación se les presenta una figura donde se les pregunta acerca de, o se les presenta tres gráficas que están en distinto color. Una de ellas es la gráfica de color negro que representa la tasa de infección de una epidemia. O sea que la situación específica está dentro de la epidemiología en este caso. Y la curva roja y verde representan tasas de recuperación. Entonces, se les pregunta a la comunidad cuál de ellas representa un mejor escenario en una epidemia. Es decir, la tasa de recuperación de color verde o la tasa de recuperación de color rojo. Entonces, de manera gráfica, ellos recurren, ¿verdad?, a lo que están viendo para responder a esto y decir cuál es el mejor escenario. Pero luego, en una segunda parte de esta misma situación, no se les presenta de manera gráfica, sino que se les presenta una función que está expresada como la suma de dos funciones. Esa función suma, f de t, representa la tasa de infección, y los sumandos, en este caso, K1 de t y K2 de t, representan tasas de recuperación. Nuevamente, se les pregunta a la comunidad cuál de ellas representa un mejor escenario de la epidemia y que lo determinen usando un criterio el criterio de la resta, que fue el criterio trabajado en la primera y segunda situación. Se les pregunta también si este criterio en verdad determina la tasa de recuperación, permite determinar cuál representa un mejor escenario para la epidemia, cuál de las dos tasas. Entonces, cuando ellos hacen todo su procedimiento, ¿verdad? Ellos observan que con este criterio del límite de la diferencia obtienen cero en ambos casos. Entonces, por lo tanto, no les permite determinar, o sea, no es un criterio que les permite determinar cuál tasa representa un mejor escenario. Sin embargo,
algo que nos llamó la atención es la respuesta de la profesora 2, quien menciona que aunque no se puede determinar cuál es la mejor opción, hay una que decrece menos. En este caso, que es la función, si nos pasamos a la gráfica, sería la función de color verde, ¿verdad? Y entonces esto eh, es importante porque permite reconocer que hay una diferencia en las velocidades del crecimiento de las tasas, y justamente en los trabajos que habíamos revisado estaba presente esta idea de que la rapidez, bueno, de que la asíntota no tiene simplemente forma, sino que también tiene rapidez, ¿verdad? Y esto no se puede atender con cabalidad con la diferencia o con el criterio de la diferencia. Entonces es necesario otro criterio. Y justamente nosotros introducimos en el diseño de situación escolar una noción de epidemiología, que esto consideramos nosotros iba a permitir ampliar la situación, que les ofreciera también tres posibilidades para decidir cuál tasa de recuperación era la mejor, dado de que el número básico de reproducción es la comparación por cociente de la tasa de infección y la tasa de recuperación. Entonces, el número básico de reproducción en sí nos dice cuántas personas se contagian a partir de un caso positivo. Entonces, por ejemplo, si es mayor que 1, el número básico de reproducción significa que se están contagiando más personas de las que se están recuperando, por lo tanto hay una tendencia hacia una epidemia, por ejemplo. Y si es igual a 1 o es menor que 1, pues hay un control de de la enfermedad o de la epidemia. Entonces, esto les permitió a la comunidad eh, este, usar este segundo criterio, ¿verdad? Al hacer la comparación por cociente, donde las interpretaciones estaban en torno a que el cociente de dos funciones, por ejemplo, es igual a 1, entonces significa que hay un comportamiento parecido entre ambas funciones o un comportamiento asintótico, que justamente es lo que queríamos nosotros lograr con esta tercera situación. Y también había otra interpretación, porque, por ejemplo, cuando hicieron la división de una de las funciones de las tasas de recuperación con la tasa de infección, el límite de ese cociente daba infinito. Entonces, eso les hacía interpretar esa situación como que, en este caso, en la situación específica, era que hay un descontrol de la epidemia, o hay una epidemia, y en el caso hablando de lo asintótico, es que no hay un comportamiento asintótico entre ambas. Entonces, esto llevó a la comunidad a un segundo criterio de asintoticidad, partiendo de lo que se les presentó de la noción de número básico de reproducción. Entonces, la resignificación de uso de la asíntota llevó a conocer no solo la forma, sino la rapidez, y dotó de nuevos significados, en este caso centrados en, en comportamientos no solo de forma, ¿verdad?, sino de rapidez. La forma de comparación por cociente que surgió en el segundo criterio de asintoticidad fue justamente ese, dadas las funciones f y g, si el límite de este cociente cuando x tiende al infinito es igual a 1, entonces g es asíntota de f de x. Entonces, todavía como parte de este segundo grupo de resultados o etapa de resultados, el proceso institucional y el proceso funcional historial, perdón, em, nosotros condensamos sintetizamos, ¿verdad? Estos usos en la situación específica 1, situación específica 2 y 3, ¿verdad? Y vimos las relaciones que se establecen entre cada una de las situaciones. Las relaciones entre los usos, en este caso, es decir, reproducir un comportamiento con tendencia. Por ejemplo, la situación específica 1 es reproducir una temperatura deseada, en la situación 2
reproducir la tendencia de una dinámica poblacional, y en la 3 reproducir una tendencia favorable en la tasa de recuperación de un virus. Esto a través de mantener la temperatura, en el caso de la situación 1, la temperatura del foco lo más cercano posible, o la fluctuación de la población alrededor de la capacidad de soporte, o distinguir cuál tasa de recuperación tiende más rápido a la tasa de infección. Entonces, en general, las tareas fueron mantener la forma y rapidez de la tendencia de la función. Y bueno, las formas están en relación con los criterios de asintoticidad, ¿verdad? Donde la comparación de los comportamientos eh, fue a través de la resta y del cociente. Esto representa ya la ampliación del universo de asíntota desde nuestro punto de vista, donde el argumento que emerge en esta comunidad es el argumento comportamiento tendencial. Y de esto pues da cuenta el proceso institucional. Justamente es la organización de todo este conocimiento que se dio en las 3 situaciones específicas como un argumento gráfico que estaba ausente y que ahora permitió trastocar este objeto matemático asíntota, ampliándolo a lo asintótico. Como mencionaba anteriormente, la idea de estabilidad es importante, y en este caso la profesora Dos, que describió la idea ella fue muy explícita al hablar de estabilidad. Sin embargo, la comunidad también daba ideas que están en relación con la estabilidad. Por ejemplo, cuando hablaban se parece a, la función se parece a, tiende a, se comporta como, cada vez está más cerca. Entonces estas ideas permitieron hablar de comportamiento gráfico, por ejemplo, de la temperatura del foco en el infinito o para valores muy grandes del tiempo. Y esto pues fue importante, ya que la estabilidad forma parte de las situaciones que se describen en trabajos previos, como el de Cordero 98 y 2001, que señalan el desarrollo de la categoría comportamiento tendencial, partiendo de que de buscar tendencias en comportamientos y establecer relaciones entre las funciones. Y los significados que esto dota es a partir de patrones de comportamiento gráficos, analíticos, como la resta y el cociente, como criterios que permiten construir funciones asintóticas, dada una función asíntota. Entonces, en este sentido, la función se reconoce como una instrucción que organiza comportamientos con tendencia. Una de las preguntas que se les hizo al final a la comunidad nuevamente es: ¿qué reconocen ahora como asíntota? Esto con la idea de contrastar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba opacado y ahora qué es lo que pensamos nosotros que se ha socializado? Entonces la comunidad reconoce a la asíntota, o reconoció a la asíntota con ciertas ideas, como sería una función tal que exista otra función de que a medida que tome valores en su dominio, esta función tiende a la primera, o es la tendencia que tiene una función al evaluar su límite para valores muy grandes, o se define como el comportamiento la asíntota define el comportamiento de otra función, eh, delimitándola de acuerdo al comportamiento de la función asíntota. Justamente aquí vemos que hay una ganancia, hay una ampliación, dado de que las respuestas y las argumentaciones ya no están en términos de es una recta, no corta, sino que están en términos de tendencia, de comportamiento de una función a otra, relaciones entre las funciones. Todo esto nosotros lo interpretamos como un conocimiento funcional que llamamos lo asintótico, o los usos de la asíntota, donde reinterpretamos esta epistemología de la cual partimos, que fue la epistemología dentro de la situación de transformación, donde el comportamiento asintótico responde a un comportamiento tendencial a partir de patrones de construcción como la resta y el cociente, la variación de parámetros como procedimiento, la resta y cociente como instrucciones que organizan comportamientos asintóticos. Todo esto habla de lo que le es útil a la comunidad, en este caso de lo que le fue útil a la comunidad, cómo lo construyeron y cuál fue el argumento que emergió. El aporte que nosotros pensamos
que dejamos con nuestra investigación está en dar cuenta justamente de los usos de la asíntota en situaciones específicas y que muestran cuál es el conocimiento útil de la comunidad, y en este caso es reproducir comportamientos tendenciales. Eh, ¿Cómo se construyó este conocimiento? Mostrando la resignificación que se dio en cada una de las situaciones. Y cuando hablamos de resignificación, hablamos del debate entre funcionamientos y formas, que bueno, no lo definí anteriormente, pero los funcionamientos y formas hablan de el tipo de tareas que hacen, o sí, del tipo de tareas que hace la comunidad cuando pone en juego, cuando usa el conocimiento, y cómo hace las tareas. Eh, y las relaciones que puedan establecer entre cada una de estas en las situaciones específicas. Además de eso, eso lo que mostró fue la resignificación. Además de eso, pues se sintetiza, ¿verdad? Que este debate se da se sintetiza en una categoría de comportamiento tendencial de funciones. Y entonces esto nos permitió observar que los profesores al final establecen relaciones entre las funciones acerca de su comportamiento global o su comportamiento en el infinito, cuando la variable independiente tiende al infinito, donde el procedimiento como variar parámetros les permite construir funciones asintóticas. Esto creemos que es una ampliación del universo de asíntota en la comunidad y constituye además un marco de referencia. El marco de referencia, eh, presumimos que va a ser un marco de referencia para aprender y enseñar la asíntota, donde el conocimiento que aprendan en la matemática escolar les sea útil a partir de lo que de marcos de referencia o de la realidad, en este caso de lo asintótico, ¿verdad? Donde se rescatan usos del conocimiento matemático. Y bueno, entonces al final favorecer a establecer relaciones horizontales y recíprocas. La horizontalidad para hablar en el sentido de que el conocimiento de la escuela y el conocimiento de la realidad tienen una carga o un peso o una importancia epistemológica igual, no una sobre otra. Y también la reciprocidad al establecer relaciones de lo que se aprende en la escuela con la realidad. Entonces, pensamos que pasamos de un terreno plano permeado por el discurso matemático escolar, donde hay una hegemonía de la asíntota al reconocerla como recta y donde no hay marcos de referencia, a rescatar uso del conocimiento, uso de la asíntota, perdón, eh, y crear un diálogo horizontal con otros dominios para establecer transversalidades y resignificar la asíntota en diversas, bueno, en este caso en al menos 3 situaciones específicas. Esto permitió entonces organizar el conocimiento que se pretende institucionalizar, que es la categoría comportamiento tendencial de funciones. Ya para finalizar, ¿qué es lo que viene a partir del proyecto de investigación? Las ideas que estamos pensando para el doctorado tienen que ver con, ahora tenemos los diseños de situación escolar y ahora qué viene. Consideramos, como lo dijimos inicialmente, que como son procesos de transformación del discurso, son nuevos marcos de referencia, van a permitir rediseñar el discurso matemático escolar. Entonces, una de las ideas que pensamos es hablar sobre ampliar qué es lo que sucede, no solo en este caso con un objeto matemático como la asíntota, sino con más ideas del cálculo. Entonces hablar en ese sentido de una resignificación o una ampliación de la visión del cálculo en un curso de cálculo específicamente, en una comunidad de profesores, a partir de poner en juego la categoría comportamiento tendencial de funciones. Entonces veremos que el papel de los diseños escolares va a tener un papel importante, porque a partir de ellos vamos a impactar directamente en el aula y a través de modelos como la socialización contemporánea, pues dar cuenta de esta ampliación de esa visión del cálculo. Y tenemos trabajos en el programa que dan cuenta de los usos de muchas ideas en la matemática, como en el caso de la derivada, de la integral, de la asíntota, y así hay de funciones, de límite, ¿verdad? Hay otros trabajos de los cuales podemos partir para preguntarnos
o cuestionarnos, por ejemplo, cómo se desarrolla una clase de matemáticas donde se aborden situaciones del cálculo cuando se enfrenten o luego de que la comunidad se enfrente a estos diseños y qué cambios hay o provoca en la visión del cálculo cuando los profesores, bueno, en la comunidad de profesores de matemática en formación inicial. Estas fueron algunas de las referencias bibliográficas para la presentación y creo que me pasé de tiempo, pero bueno. Listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver Gracias. si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Pueden, sí, adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Henry, por tu intervención. Quisiera plantearte una idea y pues escuchar tu reacción frente a esa idea. El asunto es, o la idea es esta. No pude dejar de pensar durante tu intervención en la idea de convergencia de una serie. Pero para ponerlo en términos muy básicos, no pude dejar de pensar en la serie 0 que se expresa como 0.9 periódico. Todo el tiempo que pensaba en esta serie, veía que el 1 al cual esa serie converge eh, puede entenderse como una asíntota de la serie. Desde esa perspectiva, y sobre todo apuntando a lo último que planteaste en tu intervención en relación con tu proyección hacia el doctorado, me preguntaba si la convergencia, o al menos este tipo de convergencia que supone esta serie, no puede entonces entenderse como un comportamiento asintótico desde la perspectiva que lo estás planteando. E incluso, una segunda parte de la pregunta, si incluso estas convergencias de estas series que son alternantes no puede entenderse también desde esa perspectiva. Pero preciso un asunto. ¿No será que hay que darle un lugar mayor a esto de en lo asintótico, a el infinito actual y potencial? Digamos que poniéndolo como un elemento determinante en la reflexión sobre lo asintótico. Esa sería mi idea, mi pregunta para Henry. Y pues mi felicitación por el trabajo hecho. Gracias, doctor Edgar. Pues no, no había pensado yo en esta idea de la convergencia, pero, o sea, o de repente sí, pero es que la centración en mi proyecto de investigación, voy a hablar primero de lo que hice y después de repente de lo que viene. Estaba un poco también en las situaciones específicas, en dominios, en este caso de la ingeniería y biología y de la epidemiología, que dotaran de significado a la asíntota. Porque la problemática que se atendió justamente es también que no hay marcos de referencia de la realidad para significar la asíntota. Para hablar de convergencia de una serie, y yo creo que sí, de repente esta idea de 0.99 periódico, no sé hasta qué punto em, podría yo, hasta ahorita, ¿verdad? Porque tendría que pensarlo, ponerlo en juego, dada el tipo de epistemología que trabajamos, que es una epistemología de usos. Epistemología de usos en comunidades del conocimiento matemático. Em, Respecto al infinito actual y potencial, no sabría decir porque no tendría que entender qué es el infinito actual y potencial. De repente usted me amplíe esa parte, pero es lo que podría comentar hasta el momento, aunque sí es interesante pensar en el 0.999 y el 1 como una asíntota,
aunque no sé si esto realmente más bien estaría acorde con la idea de algo que no se alcanza, que es justamente lo que nosotros queremos eh, socializar, de que la asíntota es un comportamiento que puede fluctuar alrededor de un comportamiento que es, en este caso es la asíntota. Es lo que podría responder por el momento, ¿verdad? A lo que usted comenta, doctor. Muchas gracias, Henry. Sí, en efecto, yo creo que el pensar en estas series y en el comportamiento asintótico de los valores de estas series, pues está muy, muy cercano y yo lo veo, antes no lo había visto, quiero manifestarlo de manera muy clara, es solo con tu charla que lo veo muy cercano a lo asintótico. De pronto estoy equivocado, pero no lo había visto así. Y en efecto, pues con el mismo ejemplo de la serie, ¿cierto? Pues si uno incluso graficara esa función, eh, pues va a ver que los valores se van acercando a uno, que cada vez se acercan más, que en una idea de infinito potencial, pues no llegan a ser uno, pero que solo cuando se hace la suma infinita, es decir, solo cuando, permíteme decirlo así, se alcanza el infinito, es decir, cuando intuitivamente llegamos al lugar este llamado infinito, ¿no? Cuando lo convertimos en acto, entonces sí lo alcanza. En el caso de las gráficas, uno ve también eso, uno ve que se van acercando. ¿Sí? Pero si nosotros pudiéramos extender la gráfica al infinito, nuevamente aquí en un tratamiento muy difuso de la idea de infinito, muy poco riguroso, ¿cierto? Pero si nosotros pudiéramos hacer la gráfica incluso en el infinito, pues ahí sí coincidirían las dos, que es un poco lo que pasa en la convergencia. Es solo cuando hago la suma de los infinitos términos que el 0,9 periódico es 1. ¿Sí? Entonces veo que hay una cercanía muy importante entre la idea de lo asintótico y la idea de convergencia. Seguramente que la convergencia es mucho más potente, mucho más, eh, sí, mucho más, tiene un nivel de abstracción muchísimo mayor y por supuesto muchísimo mayor de elaboración en el ámbito del cálculo, sin duda, pero en la medida en que tú estás haciendo un trabajo con formación de profesores, en el ambiente de formación de profesores, me parecería que sería importante que en tu trabajo de doctorado pudieras ver esa conexión entre lo asintótico y la convergencia, seguramente lo primero como una aproximación un tanto más intuitiva en la que hay una idea de infinito potencial fuertemente arraigada, ¿no? Y el paso al infinito actual, pues seguramente que estaría muy cercano y muy compenetrado con la idea de convergencia. Esto es una hipótesis intuitiva, pero seguramente que en algunos años, si tú tomas ese rumbo, nos ilustrarías muchísimo en relación con esta hipótesis, que seguramente también ha sido trabajada allá. Muchas gracias, Henry. No, a usted, doctor, muchas gracias. Muy bien, tenemos una pregunta por Facebook. Luis Miguel Paz Corrales dice: hola maestro Henry, muchas gracias por su plática. Tengo una inquietud. ¿Cómo se aborda el mito de que una asíntota no puede cortar a la gráfica de una función? Lo anterior porque las asíntotas horizontales y oblicuas sí pueden ser cortadas. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar para enviarle un saludo a Luis Miguel, que es un colega también hondureño. Y justamente Luis Miguel fue parte importante también en este caso de mi proyecto de investigación, porque él abrió las puertas para poder desarrollar la investigación con el pilotaje, en este caso, con algunos de sus estudiantes. Respecto al mito de que de que la función asíntota no puede ser cortada por la función asintótica, y eso que menciona que la oblicua en algunos casos sí se ve que se puede cortar. Yo recuerdo
voy a hablar primero de alguna experiencia. Yo recuerdo que en el colegio o en la universidad yo observaba este tipo de cosas cuando habían casos donde la función asíntota era cortada por la función asintótica, aunque teníamos esta idea de que la función asíntota no se puede cortar con la función asintótica. Nunca me cuestioné realmente eso. O sea, un recuerdo que a mí se me viene y yo simplemente decía, bueno, habrán algunas gráficas en las cuales sí se considere que puede cortar y otras no. Y justamente estaba en esta parte de las oblicuas. Sin embargo, cuando en un primer momento en el que yo estoy familiarizándome con la categoría de comportamiento tendencial y empiezo a cuestionar la definición de asíntota, en ninguna parte la definición de asíntota dice que la asíntota no puede ser cortada por la función por una curva. O sea, la definición es, en este caso, es una definición matemática. El límite de una diferencia es igual a cero cuando la variable independiente tiende al infinito. Entonces, y normalmente lo que aparece en los libros de texto es con respecto a la recta, ¿verdad? En este caso, pues, o también el límite de una función. Si el límite de una función, cuando x tiende al infinito, es igual a una constante k, entonces esa k es la asíntota. Pero cuando vemos algunos ejemplos en los que una función se va acercando a esa k, a ese valor de k, lo va cortando infinitas veces, pero cumple con la definición de asíntota, ahí podemos ver que ese mito realmente, pues es eso, es parte del discurso matemático escolar, pero realmente la definición no dice eso. Entonces son cosas que nosotros nos cuestionamos y que nos llevó también a trabajar este diseño. Y justamente también fue una de las confrontaciones, una de las principales confrontaciones que hicimos con lo que dice el discurso matemático escolar, esta idea de cortar, ¿verdad? Porque al final la asíntota pues ni siquiera es un objeto como tal, consideramos, sino que más bien es un comportamiento. Y dado lo que también el análisis que hizo el trabajo de Domínguez, donde destaca, ¿verdad?, el comportamiento de ciertas curvas en el infinito según la obra de Euler, eh, es lo que podría yo mencionar hasta respecto a la pregunta que menciona Luis Miguel. Y justamente el diseño y el tipo de tareas que trabajamos son para eso, para ampliar, más que romper con el mito, es ampliar el universo que la comunidad de docentes o los estudiantes puedan tener de asíntota. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si alguien gusta hacer otra pregunta, puede levantar su manita virtual o encender su micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Henry, Hola. buenas tardes, días. Buenas tardes. Creo que, bueno, hay dos momentos, ¿no? El momento de construcción de un concepto y el momento de aplicación. Ya construido, tú puedes reconocer otras situaciones, más que las originales, que den vida al concepto. Creo que las que tú diste son muy, entre comillas, contemporáneas, ¿no? La del foco, la de la epidemia, la de la población. No sé si en tu trabajo hiciste un análisis epistemológico y ver cuáles fueron las situaciones, problemas originales que dieron lugar a ese concepto, ¿no? Es mi pregunta. Gracias, Antonio. No hice un análisis epistemológico así propiamente, sino que partí de un trabajo que realmente sí lo hizo. En este caso fue el trabajo de Domínguez, eh, y en el que él pues analiza la obra de Euler. Y en este pues se analizan ciertas gráficas y se analizan ciertos comportamientos en el infinito de las ramas de las curvas. Es decir, que la propiedad asintótica se
Para hacer referencia a eso, Euler, según la interpretación de Domínguez, es que hace referencia al comportamiento de las ramas de ciertas curvas en el infinito. Entonces, en ese sentido, él habla de la forma, que la asíntota es una forma o tiene una forma. Y posteriormente, pues también él hace una demostración matemática ahí para el segundo criterio de la división o del cociente. Realmente yo, dado en el programa en el que estoy trabajando, me centré justamente en estos problemas que usted dice, que son más contemporáneos, ¿verdad? Porque nuestro interés está en el uso del conocimiento de las comunidades, ¿verdad? Pero siempre también es importante esta parte histórico-epistemológica, ¿verdad? Que pues en este caso pues ya está reportado en esta investigación. Es lo que podría yo comentarle. Y respecto a la construcción y aplicación, pues nosotros eh, partimos más que de para llegar a, o sea, nosotros creemos que en la matemática escolar está de esta manera. Nos presentan los objetos matemáticos, se construye el objeto o el concepto y después vamos a la aplicación. Pero en este caso nosotros, en vez de aplicación, hablamos del uso del conocimiento y partimos de esto para luego construir esta noción y también ampliarlo en este caso y organizarlo como tal y como lo mencioné yo, para destacar otros argumentos, ¿verdad? Que no están en la matemática escolar a priori, ¿verdad? Que son comportamientos que tienen asintóticos, ¿verdad? Distintos a los que se promueven en la matemática escolar. Gracias, Enrique. A usted, Antonio. Muchas gracias. No sé si alguien más gusta hacer otra pregunta. Si no hay más preguntas, puedo seguir comentando con Sí, va Henry. adelante, por favor. Digamos, porque eh, puede ser, ¿no? O sea, si desconocemos, o sea, cuál fue el origen de esa noción, ¿no? A lo mejor hasta es más favorable, ¿no? Si es que realmente los problemas nos llevan a eso. Lo que pasa es que nosotros, como ya sabemos el concepto de asíntota, vamos y buscamos sus usos, ¿no? Pero a veces pues, hay un problema, ¿no? Y pues hay que resolverlo, ¿no? Y a veces sí descubrimos el hilo negro, pero lo descubrimos nosotros. O sea, en atención a los problemas que estamos abordando. Por eso me interesaba ver si hubo ese análisis epistemológico, o sea, para ver qué era lo que guiaba, entre comillas, a los matemáticos a llegar finalmente a ese concepto de asíntota, ¿sí? Que a nosotros nos llega, pues, vía el discurso matemático escolar, pero ya todos sabemos, ¿verdad? Pues que hay grandes dificultades por parte de los estudiantes para hacerse de ese discurso. Entonces, no sé si porque resultan interesantes las aportaciones de las profesoras, ¿no? O sea, en cuanto a que ellas, en base a la situación, están construyendo, ¿sí? Conocimiento, ¿no? Que puede ser lejano o cercano al que realmente se dio, pero es una construcción propia de ellas. Sí, realmente, pues nosotros al partir del trabajo, en este caso de Domínguez, él en este caso que realiza su análisis histórico para hablar de la resignificación de la asíntota, esto fue lo que nos permitió construir esta base epistemológica para las tareas. Es decir, el diseño pues tiene una intencionalidad, es así, ¿verdad?
La intencionalidad era justamente la emergencia de este comportamiento o de estas argumentaciones gráficas. Y el comportamiento tendencial es el argumento también que, que- que está en el trabajo de Domínguez, ¿verdad? Y de hecho él lo menciona, que es la actividad, el comportamiento tendencial es la herramienta humana para significar la noción de asíntota. Permítame. Es la herramienta seleccionada por es la herramienta seleccionada por la actividad humana. Es la herramienta seleccionada por la actividad humana para construir este concepto de asíntota de una función. Eh, Esto a partir pues, de todo el estudio epistemológico que él realiza y que da cuenta de esto, del comportamiento de las gráficas en el infinito, de las ramas en este caso. Pero sí realmente es, eh, siempre es importante reconocer cómo la epistemología, pero el origen, en este caso histórico, tiene un papel importante. Y en nuestro caso, pues, enfatizamos en la epistemología de usos. Nosotros le llamamos en el programa así, epistemología de usos, dado que nos centramos en cómo usan la gente el conocimiento. Gracias, Henry. Gracias a usted. Gracias, Henry. Bueno, pues al parecer en Facebook ya no hay preguntas. Entonces, todavía, si alguien gusta preguntar, adelante. Pues al parecer no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos al ponente Henry y a continuación daré lectura del diploma que se le hará llegar. Ahí creo que hay un comentario. Ok, son unas felicitaciones de parte de Falconeri, creo que es así. Gracias, Falconeri. Perfecto. Entonces, el Centro de Estudios, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Henry Brian Chávez Martínez por su conferencia Ampliación del universo de asíntotas en una comunidad de profesores de matemáticas en formación inicial, el papel de los diseños de situación escolar. Impartida en la edición 163 del Seminario de los Jueves en el área de Educación Superior, Ciudad de México, del día 9 del mes de julio de 2022,
con la firma de la doctora Rosa María Farfán, la coordinadora del seminario de los jueves del área de educación superior, departamento de matemática educativa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a Henry. Gracias a ustedes y gracias a ti, Esther. Muchas gracias. A continuación presentaré algunos anuncios. Esta vez tengo anuncios que son, permítanme presentar. Tengo algunos eventos que son en junio, a finales de junio. Este es un taller de un evento que va a ser la primera jornada de enseñanza y aprendizaje de matemática educativa. Este es en Colima, de este les hablamos hace 15 días más bien. Y va a haber un taller, entonces hay que entrar como a la página, es AME con doble M, y ahí va a estar la información del programa y del taller. Después tenemos otro evento dirigido a docentes y es el uso de las TICs. Entonces el viernes 1 de julio se abre el programa y estas son las fechas del encuentro. Después el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Entonces aquí el cierre para el registro de las pláticas es hasta el 30 de junio y hay que entrar pues a la página oficial para revisar la convocatoria. Ahí están algunas fechas importantes. Y si no hay más comentarios, dudas, preguntas, entonces nos despedimos. Nos vemos hasta el siguiente, me parece que es el último seminario, ¿o no? Ahí sí, ¿alguien sabe? Según yo, me faltaban poquitos. Entonces, la foto, sí, ahí voy, la foto. Entonces voy a proceder a tomar la foto y si gustan prender sus cámaras, por favor. Ok. ¿Listos? 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Henry. Hasta luego. Nos vemos. Fue un placer. Muchas gracias.